Hola mis amados hermanos, qué alegría volvernos a reunir un domingo más. Les damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica online y los invito a que podamos presentarnos delante de nuestro Dios a través de la oración, para que Él a través de su Espíritu Santo nos ayude a comprender la lección de hoy. Así que mis amados, los invito a que oremos. Padre bendito, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque tú nos permites ser un instrumento limpio, útil y dispuesto para ti. Señor, reconociendo que tu palabra cumple el propósito y la función de limpiar nuestra mente. Señor, reconociendo delante de ti, Señor, que nuestra conducta, que nuestro testimonio y nuestra oración, Señor, para todos aquellos que nos rodean, Señor, es de vital importancia, Padre, porque mucho, lo más cerca que estarán de ti, lo más cerca que estarán de tu palabra, será a través de nuestra conducta, Señor, que va a demostrar, Señor, que tú eres un Dios real y que tienes, Señor, todo el poder para hacer cambios profundos en nuestras vidas, que nos van a hacer, Señor, ser diferente, ser especial, Señor, en este mundo. Es por ello, Padre amado, que nos acercamos a ti, dispuestos a dejarnos enseñar, a dejarnos corregir y dejarnos también disciplinar, Señor, a través de tu maravillosa palabra. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, en cada instante de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados niños, hoy les voy a contar la historia bíblica del por qué y con qué propósito Moisés les da a esta segunda generación de israelitas 3 discursos antes de morir. Y esta historia nosotros la podemos encontrar en el último libro que escribió Moisés, en el libro de Deuteronomio. Y vemos allí en el mapa que Moisés nos está dando la ubicación geográfica del territorio donde Moisés y esta segunda generación está acampando, allí en el Arabá, donde ellos vienen de obtener conquistas importantes, como por ejemplo a estos 2 reyes, que es el rey Sehón y el rey Og. Y ellos están acampando, esperando la orden de Dios, las instrucciones de Dios para entrar y poseer la tierra prometida. Y mis amados niños, ya han pasado 40 años desde que la primera generación de israelitas, que allí en Cades Barnea no quiso entrar a la tierra prometida. Toda esta generación que salió de la esclavitud de Egipto, todos ellos están ahora muertos. Y a los únicos que se le ha permitido vivir es a su descendencia, es a sus hijos, a Moisés, Caleb y Josué. Ahora Moisés ya tiene 120 años y la palabra de Dios nos dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés aún está y se siente fuerte para seguir guiando a esta segunda generación. Pero Dios había determinado que su propósito y su función en la tierra estaba terminada, porque a Moisés solamente le quedaba un mes de vida. Tiempo suficiente para explicarle a esta nueva generación por qué sus padres no quisieron obedecer a Dios y entrar y conquistar la tierra de Canaán. Tiempo también para Moisés, que le permitía reconocer sus propios pecados de desobediencia, que tuvo como consecuencia no entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio registra las últimas palabras de Moisés, palabras que están transmitiendo experiencias y vivencias vividas por sus padres desde que ellos fueron libertados de la esclavitud de Egipto hasta cruzar todo este desierto.
Palabras de Moisés que están invitando a esta nueva generación a sentarse y a estar quieta y reposadamente para escuchar y reflexionar y reaccionar y actuar antes de iniciar la guerra contra Canaán. Pensar por qué sus padres tuvieron que deambular, tuvieron que dar vueltas y vueltas por el desierto, donde muchos de ellos aún no habían nacido y otros eran muy pequeños para recordar y entender lo que había sucedido allí en el desierto, donde sus padres fueron protegidos, guiados, corregidos, instruidos y también disciplinados a través de la columna de nube y fuego. Por lo tanto, ellos, esta segunda generación, no sabían cómo sus padres reaccionaron frente a las dificultades que se le iba presentando en el desierto, dificultades que obligó a sus padres a tomar decisiones importantes, aferrarse a Dios o bien darle la espalda a Dios en los momentos de dificultades. Dificultades en el desierto que tenían el propósito que ellos pudiesen alcanzar la madurez espiritual, donde ellos pudieran olvidar, pudieran dejar atrás toda la experiencia, todo lo que ellos habían vivido, habían visto, habían experimentado allí en Egipto y aprendieran a confiar solo en Dios. Palabras de Moisés que tienen el propósito que ellos, que esta segunda generación comprendieran que la clave para entrar y poseer la tierra prometida era la obediencia, el esfuerzo y la valentía. Porque el propósito de Dios no era que ellos permanecieran en el desierto, que ellos se quedaran allí, sino que el propósito de Dios es que ellos pasaran el desierto, pasaran estas dificultades, pero aferrados, confiando en Dios. Es aquí, en este lugar, en la tierra de Moab, donde Moisés comienza su discurso, haciendo un resumen, una repetición de todos los años que ellos tuvieron que vivir, que tuvieron que experimentar en el desierto. Y también recordarles, enseñarle a esta segunda generación las promesas y los mandatos que Dios le había dado a sus padres. Y Moisés comienza desde el monte Sinaí, desde el monte Horeb, el monte de Dios, y comienza contándoles con qué propósito y con qué objetivo Dios llevó a sus padres hasta este monte y los mantuvo acampando más o menos 2 años, donde Moisés también les cuenta que él hizo un pacto, hizo un acuerdo con sus padres, donde él sería su Dios y le dio una identidad que lo transformó en la nación de Israel, una nación santa, apartada, separada para Dios. Un acuerdo que estaba condicionada a la obediencia, donde sus padres aceptaron, ellos se comprometieron a obedecerle a Dios. Y para ellos, para mostrarle Dios cómo ellos debían comportarse como hijos de Dios, Él les da 613 leyes que están resumidas en los 10 mandamientos. Y ellos se comprometieron de enseñar estas leyes de generación en generación. Y no tan solo que ellas lo conocieran, sino que ellos también pudieran practicar, pudieran obedecer estas leyes. Moisés les explica el por qué y con qué propósito Dios construyó el tabernáculo, donde sus padres, donde toda su familia fueron contados, organizados, capacitados y preparados para la guerra. Y para ello, Dios creó, Dios organizó al ejército de Israel. Y les cuenta Moisés el tiempo que les tomó a sus padres avanzar desde el monte Sinaí, desde el monte Horeb, donde ellos cruzaron el desierto, es decir, hasta llegar hasta Cades Barnea, donde vemos que el río Jordán era lo que los separaba de Canaán, de la tierra prometida, donde
el plan de Dios era que ellos llegasen a la tierra prometida solamente en 11 días, haciendo un recorrido de 203 kilómetros a paso lento. No olvidemos que ellos eran multitudes y ellos traían gran cantidad de ganado, gran cantidad de animales, de ancianos, mujeres y niños. Por lo tanto, el paso de ellos era lento. Pero con lo sucedido con los 10 espías y cuando sus padres decidieron enfrentar sin Dios a los cananeos, mis amados niños, todo cambió. Un recorrido que debía durar solo 11 días se transformó en 40 años de espera. Porque Moisés, sabiendo la orden de Dios, que era entrar y poseer y aniquilar a cada uno de sus habitantes, y donde la promesa era que la tierra les pertenecía y que la victoria era de ellos, porque Dios iba como poderoso guerrero luchando delante de ellos. La victoria era segura, pero a pesar de ello, a Moisés le pareció una muy buena idea enviar a Canaán a estos 2 espías. Y esta decisión, y por segunda vez, le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida como consecuencia de su desobediencia. Donde vemos que Moisés también agrega otro detalle en el libro de Deuteronomio, de lo mentiroso y exagerado del informe que dieron los 10 espías, porque ellos dijeron que las ciudades fortificadas tenían muros tan altos que llegaban hasta el cielo. Y ustedes, niños, pueden creer que un muro, que una pared puede llegar a ser tan alto que llegue hasta el cielo. No, ¿verdad? Es imposible, ¿cierto? Aún con toda la tecnología que nosotros poseemos en nuestro tiempo, es imposible que algo se pueda sostener en pie hasta llegar al cielo, ¿cierto? Eso no existe. Eso es una mentira. Pero ¿saben ustedes que los padres de esta segunda generación sí les creyó? Ellos decidieron creer a estos 10 espías y decidieron no creerle a Dios. Moisés también les cuenta que sus padres estaban convencidos que Dios los odiaba y era por esta razón que Dios los había sacado de Egipto y los había llevado hasta el desierto con el propósito, con el objetivo de matarlos allí en el desierto. Pensamiento, mis amados niños, que demuestra que ellos nunca conocieron a Dios, porque Dios es amor. En Él no existe el odio ni el resentimiento, porque esta primera generación de israelitas nunca reconoció que todo su sufrimiento era la consecuencia de su rebeldía y de su soberbia. Y le sigue Moisés contando que Dios en su enojo juró que ninguno de ellos entraría a la tierra prometida. Solo se les permitiría entrar a esta segunda generación, a Caleb y a Josué. Esta primera generación y Moisés quedaron fuera del propósito de entrar y conquistar la tierra prometida. Dios le hace volver hacia el norte, hasta el monte Seir, donde ellos estuvieron dando vueltas y vueltas, rodeando una y otra vez el monte de Seir. Y siempre era lo mismo, dando vueltas y vueltas una y otra vez, sin que en ellos hubiese un cambio de actitud, hasta que Dios dijo, basta, ya han estado bastante tiempo rodeando el monte. Ahora ha llegado el tiempo de entrar y poseer la tierra prometida, de poseer la tierra de Canaán. Y le recuerda a esta segunda generación las promesas y los mandatos que le había dado a sus padres. Y estos 2 mandatos eran que ellos tenían que ir y tenían que entrar y poseer la tierra prometida.
Y la promesa era que esta tierra, la certeza, le da la certeza que esta tierra les pertenecía. Por lo tanto, la victoria vendría solo si ellos confiaban en Dios. Ellos tenían ahora que activar su fe. Pero antes, mis amados niños, esta segunda generación de israelitas tenía que saber que en Canaán se iban a encontrar con 3 gigantes. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de Anac? Aimán, Sisai y Talmai. Y es por ello que Dios los envía, les da la orden de pasar por el territorio de sus descendientes que ellos no conocían. Ellos eran sus primos hermanos. Ellos eran los descendientes de Taré, donde sus 3 hijos, los 3 hijos de Taré, se formaron 3 naciones, que son los edomitas, los israelitas y los moabitas. El propósito de Dios era que ellos primero pudieran conocer a su familia y pudieran oír de su boca sus testimonios, sus experiencias, y así ellos pudieran madurar su fe, ellos pudieran llenarse de valentía para poder entrar a Canaán. Y Dios les había dado un territorio donde vivir a estos descendientes de Taré, así como lo había hecho con Israel. Pero estos territorios también estaban invadidos por gente numerosa y por gigantes, donde vemos que los amonitas, los descendientes de Amón, los hijos de Lot, que era el sobrino de Abraham, tuvieron que derrotar a unos gigantes llamados los sonsomeos. Y los moabitas, que eran los descendientes de Moab, también hijo de Lot, sobrino de Abraham, ellos tuvieron que luchar, esforzarse y ser valientes para tomar posesión de las tierras que Dios le había entregado, porque estaban invadidas por unos gigantes llamados los emitas. Y los edomitas eran descendientes de los hijos de Esaú, que también eran llamados Edom. ¿Se acuerdan que Esaú era mellizo con Jacob y Esaú era colorín? Y Edom significa rojo, por eso de ahí viene la palabra los edomitas, quienes tuvieron que derrotar a los gigantes llamados Oreos. Y el propósito de Dios, el objetivo de Dios era que estos testimonios de su familia, que sus historias tan valiosas los hicieran tomar fuerza, ellos cobraran confianza y fe, que con la ayuda de Dios sí se podía derrotar a los gigantes, a los hijos de Anac, y conquistar la tierra prometida. Esta visita también, mis amados niños, les permitió saber que sus padres sí sabían de la existencia de otro gigante, que ellos sí habían tenido testimonio de que sí era posible derrotar a estos gigantes. Y luego el Señor los lleva al arroyo de Zered. Y es allí donde Moisés nos da otra información importante. Es aquí en el arroyo de Zered donde muere el último integrante de la primera generación. Y es aquí, mis amados niños, donde Moisés nos dice con exactitud cuántos años estuvieron ellos dando vueltas y vueltas alrededor del monte de Seir. Porque Moisés nos dice que aquí justo en este arroyo se cumplió exactamente 38 años. Y fue así, mis amados niños, como por orden de Dios, por segunda vez y con esta segunda generación, Moisés emprende viaje rumbo a su objetivo, a su meta, que era la tierra de Canaán. Y ellos comenzaron a avanzar hacia la guerra fortalecidos, ¿cierto? Con la fe y la confianza que Dios iba delante de ellos como poderoso guerrero. Pero en su camino se encontraron con Sehón, rey de los amorreos, el cual era un hábil y un experimentado guerrero. Y niños, ¿saben ustedes que Sehón era
el mismo que derrotó y humilló a sus padres. ¿Se acuerdan? Allí en Canaán. Bueno, este rey es exactamente el mismo, donde sus padres, cuando decidieron entrar sin la ayuda, ¿cierto? Sin la autorización de Dios, sus padres fueron entonces avergonzados, fueron derrotados allí en Canaán. Por lo tanto, Sehón era un enemigo declarado de Israel, y aunque él estaba viviendo en un territorio que no les pertenecía, porque Dios nunca le había dado este territorio donde ellos estaban, el rey Sehón no le permitió, no dejó pasar a esta segunda generación, sino que planificó y organizó atacar y aniquilar a Israel. Pero terminaron siendo aniquilados por ellos, por Israel, porque Dios iba delante de ellos, ¿cierto? Dándole las victorias. Y fue así como esta segunda generación de Israel continuó su camino, continuó su viaje. Cuando en su camino se interpuso esta vez, el rey de Basán, quien era un gigante niño que medía 4 metros y que también había oído hablar de las victorias y de los milagros que Dios había hecho con Israel. Y por temor que Israel le quitara las tierras donde ellos estaban viviendo, él comenzó a planificar y organizar también la destrucción de Israel. Pero como Dios iba como poderoso guerrero y como poderoso gigante, fueron ellos los que terminaron siendo aniquilados, destruidos por Israel. Y así, mis amados niños, mis amados hermanos, como llegamos a este lugar donde comenzamos, ¿cierto? Donde ellos están acampando, donde ellos están esperando las instrucciones de Dios, la orden de Dios para entrar a Canaán y poseerla y destruir todos a cada uno de sus habitantes. Mientras esperaban la orden de Dios, las instrucciones de Dios, Moisés le está dando estos 3 discursos, despidiéndose del pueblo. Y Moisés, por orden de Dios, renueva con esta segunda generación el pacto, el acuerdo que Dios había hecho con sus padres, en un acuerdo de santidad y de obediencia hacia Dios. Ellos debían cumplir esta orden de Dios porque al entrar a Canaán, ellos tenían que aniquilar, tenían que matar sin misericordia a cada uno de sus habitantes. Y la orden que también le había dado Dios, que ellos nunca no se les permitió unirse, no se les permitió hacer alianzas con ellos, hacer negocios con ellos, ni también casarse con los cananeos. Dios no les permitió que ellos tuvieran ningún tipo de contacto, ningún tipo de unión con ellos. Porque Canaán había llegado a ser como una bacteria, como un virus que contamina y destruye y mata. La conducta de Canaán era tan perversa, niños, y tan maligna y tóxica y contagiosa que llegó al colmo de la paciencia de Dios. Y Dios durante 500 años esperó pacientemente que este pueblo de Canaán se arrepintiera, que ellos cambiaran de actitud. Pero ellos cada día aumentaban, cada día su perversidad, porque a ellos les gustaba, ellos disfrutaban su mala conducta, hasta que Dios dijo, basta. Y Dios les advierte a través de Moisés las consecuencias que traería a sus vidas. Les advierte a esta segunda generación las consecuencias que traería para sus vidas el obedecer y el desobedecer sus órdenes. Y el Señor les dice que delante de ellos había puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, donde cada uno de ellos al entrar a Canaán tenían que decidir qué camino tomar.
Y así fue como Moisés se despide de Israel, bendiciéndolos, a un niño sabiendo ya hace mucho tiempo que él no entraría a la tierra prometida. Pero Moisés siguió guiando al pueblo hasta el final de su vida, aún también sabiendo qué camino seguiría esta segunda generación de israelitas allí en Canaán. Él lo sabía porque Dios le había dicho, se lo había dicho. Y Moisés se despide animando, alentando a Josué, quien sí iba a lograr lo que él no pudo. Y Moisés se despide, niños, sin resentimiento ni con el pueblo ni con Dios. Y subió Moisés por orden de Dios desde Moab hasta el monte Nebo, donde Dios le mostró toda la tierra prometida, tierra que se le había prometido y que era una tierra que estaba apartada para Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia. Y murió allí Moisés, siervo de Dios, y lo enterró Dios en el valle. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió, pero sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y esta, mis amados niños, es la historia de hoy donde el Señor nos enseña que aquí en la tierra existen dos caminos a seguir: el camino de la obediencia a Dios y el camino de la desobediencia, de la rebeldía, de la soberbia hacia Dios, donde tú y yo decidimos qué caminos deseamos seguir, qué vida queremos vivir aquí en esta tierra. Pero el Señor, mis amados niños, cada día, cada instante nos muestra con su palabra, con su amor y con su paciencia qué camino nos conviene seguir y qué vida nos conviene vivir. Y es así, mis amados hermanos, que damos término a la lección de hoy y los invito a que oremos. Padre bendito, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos guía, Señor, tu palabra es la luz, Señor, que alumbra nuestro camino, Señor, en la oscuridad. Es, Señor, el que aclara nuestros pensamientos, nuestras ideas, Señor, es el que nos ayuda a tomar decisiones correctas en nuestra vida. Gracias, Padre bendito, Señor, porque tú eres nuestro guía, tú eres nuestra roca, Señor, inconmovible, Señor, a la cual podemos aferrarnos, Señor, en momentos difíciles. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, en todo tiempo, Padre. Tú eres fiel, Padre glorioso, en los momentos difíciles como en los momentos de alegría. Y es nuestro anhelo, Señor, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor, podamos, Señor, confiar en ti, aferrarnos a ti y creer, Señor, en cada una de tus promesas. Gracias, papito amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tengo